Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la palabra de esta noche. Como decía Mili, están ahí de campamento los jóvenes más 24. Esta noche tienen ahí una noche de ministración de Carlos, de nuestro pastor Carlos. Así que, bueno, sé que eso está transcurriendo en este momento y está siendo ahí un tiempo hermoso. Así que oramos por ellos, los bendecimos. Y bueno, qué lindo es el tiempo de campamentos, ¿no? O sea, ahora aparte está como mucho más desarrollado. Yo cuando era en mi época de juventud, con suerte tenías un campamento. Ahora hay como campamentos de muchas organizaciones distintas, así que sé que ahí los jóvenes están todos su verano yendo de acá para allá y la verdad que son tiempos hermosos. Pero bueno, estoy convencida también que para los que estamos acá en este lugar, el Señor tiene algo preparado para tu vida. Así que no te vayas hoy sin ahí pedirle que Él pueda traer a tu vida eso que estás necesitando en este tiempo. Y la palabra de hoy se llama discernir las batallas en tiempos de grandes cambios. Bueno, todas estas semanas desde que la palabra profética fue compartida, escuchás la palabra cambio y tiempos y bendición y bueno, eso está en todos los mensajes. Seguramente digas, bueno, ¿qué más jugo le pueden sacar a esto? ¿Cuántos mensajes más van a devenir de la misma palabra? Bueno, todo el año te vamos a estar ahí insistiendo. Pero quiero recordarte, digamos, la síntesis, ¿no? de esta palabra. Ese pasaje está en Zacarías capítulo 8, versículo 13. Y dice lo siguiente, dice, entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Y, digamos, sabemos un poco que si escuchaste la palabra y venís escuchando las distintas prédicas a lo largo de las semanas, que esto se da en un marco, ¿no? de guerra espiritual, ¿no? Esta bendición se da en un marco de guerra y justamente la clave para poder interpretar eso tiene que ver con que una y otra vez Dios se llama a sí mismo en esa palabra, en esa profecía que se declara sobre el pueblo. Jehová de los ejércitos celestiales lo dice, ¿no? Todo el tiempo, si vos vas ahí al libro de Zacarías, ves que todo el tiempo dice, lo dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, permanentemente declara su nombre como Jehová de los ejércitos, lo cual nos habla de que eso que va a venir sobre el pueblo en ese tiempo está enmarcado en un contexto de guerra espiritual, ¿no? Y lo mismo sucede para nosotros en este tiempo. Esta palabra que el Señor declara, sabemos que está enmarcada en un contexto de guerra y de eso quiero un poco hablarte hoy. Pero me gustaría justamente primero como contextualizar un poco esta palabra. Si bien, digamos, hemos escuchado y fueron desarrollando los distintos pastores a lo largo de estas semanas un poco más de contexto histórico, a veces corremos ese riesgo, ¿no? Si yo te digo, bueno, ¿de qué se trata la palabra de este año? Uno dice, bueno, cambio, guerra, bendición, símbolo y fuente. Digamos, ¿qué más? A ver, algo más que a alguien se le ocurra, ¿no? Uno como estamos tan acostumbrados a resumir, a decir todo en muy pocos caracteres, que a veces justamente nos falta profundizar y expandir, ¿no? De qué se trata, ¿no? Lo resumimos y nos terminamos, digamos, quedando con una parte a veces muy pequeña y eso da lugar muchas veces a propias interpretaciones, a cosas que no están mal, pero bueno, que a veces uno después va haciendo como un refrito de esas frases y va como armando un poco a medida lo que
lo que la palabra está diciendo, ¿no? Y bueno, dice, cambio, esto tiene que ver con cambio, y esto tiene que ver con bendición, y esto tiene que ver con guerra. Bueno, vamos a conocer un poco más ese contexto porque estoy segura y sé que es así, que cuando nosotros podemos visualizar y entender la historia que hay atrás, o digamos esto, ¿no? La imagen un poco más ampliada, como si fuera una cámara que hace zoom para atrás, zoom out, y podés ver un poco el cuadro completo. Eso permite que el Señor pueda a veces darnos una doble lectura, una doble capa de lo que nos está diciendo, y eso te va a permitir también a vos que el Señor pueda hablarte en diferentes aspectos y perspectivas sobre un mismo tema. Por eso es algo que también te recomiendo que siempre hagas, ¿no? Más allá de, muchas veces el Señor nos habla a través de una palabra en la Biblia o alguien nos comparte algo, es bueno como a veces ampliar eso sin perder de foco lo que el Señor está diciendo para poder profundizar y entender un poquito más. Así que yo de todas maneras te voy a hablar un poquito del contexto histórico sobre todo. Como vos sabés, esta palabra la dice Zacarías al pueblo de Israel. Este pueblo había estado durante 70 años en el exilio, en Babilonia, y estaban volviendo, habían vuelto algunos, no todavía todo el pueblo, a Israel. No sé cuánta historia de esa época tenés presente, pero justamente esos 70 años de exilio en Babilonia vienen en un momento, en un contexto de mucha crisis política y económica, en un momento en donde el pueblo se ve complicado y Jerusalén se ve complicada, y ahí había algunos profetas que decían que tenían que ir a Babilonia cautivos y otros decían que no, que se tenían que quedar en el lugar. Entonces, algo que le costó mucho al pueblo aceptar, que Dios les estaba diciendo que se muevan y que vayan cautivos a una ciudad que en ese momento era una ciudad totalmente pagana y, en donde no había nada de sus rituales, en donde iban a perder de las cosas sagradas, ¿no? que permanentemente ellos tenían, ¿no? Recién tomamos la cena. La cena es el simbolismo, ¿no? de todo lo que se hacía en el templo. En el templo había un altar de sacrificios en donde se sacrificaban los animales y en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en donde entraba el sacerdote una vez al año. Bueno, no me voy a meter ahí, pero eso era todos los rituales y toda la experimentación y la experiencia espiritual que el pueblo tenía, ¿no? que para ellos era sagrado y para ellos era vital y esencial en toda su cosmovisión. Ustedes saben que el pueblo de Israel no distinguía lo religioso de lo político, de lo económico, todo era un solo bloque. Entonces, en ese tiempo Jeremías profetiza sobre que tenían que irse a Babilonia cautivos y que tenían que estar ahí iban a estar ahí durante 70 años. Cuando aproximadamente esos 70 años se empezaban a cumplir, el imperio persa invade Babilonia. En ese momento, el rey del imperio persa era Ciro. Y Ciro invade Babilonia. Por ende, todo el pueblo de Israel que estaba en Babilonia quedaban a merced del imperio persa. Para los que se acuerdan ahí de historia de la secundaria o les gusta un poquito, saben que el imperio persa era el imperio más grande de su tiempo, ¿no? Era, no es que era fácil acceder a Ciro, el rey de Persia, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo chiquitito, cautivo en Babilonia, y de repente pasa eso. Y un año después de que Persia invade Babilonia, Ciro tiene un sueño, una visión, y esto se ve en el libro de Esdras, ahora yo se los voy a leer, en donde Ciro entiende que tiene que dejar que Israel vaya a su ciudad, a Jerusalén, a reconstruir el templo para volver a establecer los sacrificios y la adoración a Dios. Un rey totalmente pagano que nada tenía que ver con la cultura y la religión de un pueblo así de chiquitito, ¿no? Tiene esta visión. Mira, esto está en Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, y dice lo siguiente: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro
para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles. Además de las ofrendas voluntarias para que el templo del Señor, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Entonces, el pueblo se encuentra en ese momento con una obra totalmente impensada y sobrenatural, que el rey de Persia, que invade Babilonia, les está dando no solamente la posibilidad, sino el decreto de que tienen que volver a su ciudad para reconstruir el templo al único Dios verdadero. Y ahí empieza lo que es la migración de Babilonia hacia Jerusalén, ¿no? Y el pueblo, no todos, sino que algunos se quedan en Babilonia y otros van a hacer esas tareas de reconstrucción y a empezar a poblar esa ciudad que estaba totalmente en ruinas. Se estima que más o menos 50.000 personas son las que fueron a hacer estas tareas de reconstrucción y empezar a poblar esta ciudad. Entonces, el pueblo viene envalentonado, ¿no? Viene con algo totalmente del cielo ahí en medio de su realidad y de su contexto. No solamente tienen el apoyo político del imperio persa, sino que el económico, y hay una exigencia justamente de que puedan darles los recursos económicos que necesitaban para que puedan hacer estas tareas. En una ciudad que en ese momento, una ciudad en ruinas, una ciudad sin murallas, que obviamente está totalmente desprotegida, ¿no? Y también ahí tienen ese apoyo militar que se necesitaba en ese tiempo para poder asegurarse que esa tarea iba a poder darse con éxito. Pero hete aquí que 2 años después, creo, si no me equivoco, yo puse una línea de tiempo que lo va a decir mejor que yo porque no me acuerdo tanto. En el 39, ahí Ciro declara y decreta esa reconstrucción del templo, y en el 36 empieza efectivamente la reconstrucción de los cimientos. En el año 30, que son 9 años después de que eso sucediera, Ciro se muere. Y al morirse Ciro, el imperio persa entra como en una especie de conflicto político en donde asume uno y después se cae y después otro, y hay como un contexto de mucha inestabilidad durante unos cuantos años hasta que efectivamente asume en el año 22, que son 8 años más tarde, Darío, rey de Persia, que si ustedes van al libro de Zacarías van a ver que dice en el año 2 del rey Darío, rey de Persia, piripipi, piripipi. Bueno. Ese es el contexto en el que esta palabra está siendo declarada, ¿no? Años en el medio. Yo acá abro un paréntesis. Uno le pide cosas a Dios y espera como, bueno, este es el año de, y es como en este año, más vale que el 31 de diciembre las cosas estén resueltas, ¿no? Años que pasan en el medio, pero durante todo ese contexto entre justamente que muere Ciro y asume Darío el rey de Persia, el pueblo queda desprotegido de esa tarea, pierde por supuesto el foco que Ciro tenía en ese pueblo chiquitito, insignificante para lo que era el imperio persa. De repente eso queda totalmente en otro plano, nadie se acuerda ni del decreto ni de nada, el pueblo pierde el apoyo político, económico y militar para seguir esas tareas, ¿no? Lo primero que hace el pueblo en la tarea de reconstrucción es reconstruir el altar, es lo primero que hacen, ¿no? Reconstruyen el altar para que puedan
empezar a hacer los sacrificios y adorar a Dios. El altar queda reconstruido y ellos durante ese periodo pueden seguir haciendo esto, pero lo que no pueden es seguir esas tareas de reconstrucción del templo en sí mismo, ¿no? De todo el resto de las partes que el templo requería. Perdón. Entonces, en ese contexto, viene Zacarías a soltar esta palabra que leemos en Zacarías 8 y también van a ver que el libro de Ageo era un profeta contemporáneo de Zacarías, los dos profetizan en el mismo tiempo y la palabra que profetizan sobre el pueblo es muy similar. Tiene que ver con esto, ¿no? Es tiempo de volver a las tareas de reconstrucción del templo. Es tiempo de empezar de vuelta esa tarea que el Señor marcó y mostró y es momento de avanzar. Quiero que veas ahí una cosa que no te dije, es que cuando las tareas de reconstrucción se dan en su momento a través de Ciro en su decreto, establece, digamos, esas tareas de reconstrucción a dos responsables. Por un lado, Zorobabel, que lo debes haber escuchado nombrar muchas veces, que era un gobernante de Judá, digamos, tenía una tarea política, y a Josué, que era el sacerdote, que era el sacerdote, y justamente ellos dos son los que empiezan esa tarea. Te digo esto porque vamos a leer ahí lo que dice Ageo, que como te decía es un profeta contemporáneo de ese tiempo. Dice lo siguiente, en Ageo 1, versículos 1 y 2. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y voy a seguir. Esto está en la placa que viene, no en la otra, porque el pasaje sigue así. Dice, entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas atesoradas y que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Es decir, no están siendo productivos, lo que hacen no está funcionando. Así dijo el Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen, vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Perdonen, voy a tomar porque... Y justamente si hablamos de cambios, si hablamos de contextos de cambios, todo este marco histórico que yo te estoy contando que sucedió en el lapso del exilio a Babilonia, estuvieron mucho tiempo allá, pero unos 20 años en donde hubo mucho movimiento, era un contexto político de mucho cambio. ¿No? A veces uno piensa como qué velocidad que tiene el mundo hoy en día, pero esos eran contextos de verdadera inestabilidad. No había cuestiones vitales que no estaban garantizadas, porque el pueblo era un pueblo chiquito, no tenía ejército, no tenía nada con qué defenderse, no tenía su propia tierra, su tierra estaba desolada, no había dónde trabajar la tierra, dónde construir las casas, no había un templo, y en ese contexto de tanto cambio,
¿no? Viene la palabra de Dios, poco exhortando al pueblo a que se levante y que salga de ese lugar en el que ellos se habían adaptado. Y si ustedes ven, no es una palabra en contra de la idolatría, que muchas veces vemos a profetas hablando en contra de la idolatría del pueblo de Israel, que se olvidaban de su Dios. En este caso, continuaron los actos de sacrificio y de adoración a Dios. Sin embargo, el pueblo se había adaptado justamente a este contexto de mucho cambio y habían dejado a un costado, postergado para otro tiempo, la tarea que Dios les había dado, la palabra que Dios les había dado, lo que Dios les había encomendado hacer. Era un momento de mucho cambio, ¿no? Y cuando hay cambios, naturalmente hay una resistencia. Esto es como, voy a poner una analogía un poco escasa, pero bueno, es la que se me ocurre, ¿no? Que es como una pelota que va en movimiento y para revertir su dirección tiene que chocar con algo, digamos, algo le tiene que ofrecer suficiente resistencia para que esa pelota o frene o se mueva, ¿no? Que alguien la cabecee, que la patee, que lo que fuera. Digamos, siempre hay, cada vez que hay un cambio, una resistencia a esa inercia que el cambio genera, ¿no? Cambiar siempre requiere un esfuerzo contra la inercia, ya sea que el cambio venga del contexto y nosotros necesitemos adaptarnos a una realidad distinta, algo que cambia. Veníamos de una manera, veníamos con un status quo, con una estabilidad, con las cosas de alguna manera resueltas, acomodadas, no importa si bien uno a todo más o menos se acostumbra, y de repente algo cambia y necesitamos adaptarnos, ¿no? Y eso naturalmente genera una resistencia. Y ni hablar en la propia vida, ¿no? Por eso cambiar cuesta tanto, porque uno viene haciendo las cosas de una manera y basta a veces con mirar sus hábitos. Yo que ya soy más grande que muchos de ustedes, ¿no? Uno sigue cocinando las cosas que se cocinaban en su casa, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que cuesta mucho cambiar, que uno está acostumbrado hacerlas de una manera, y cambiar es moverse contra la inercia, es vencer una resistencia que se genera, ¿no? Y entonces, siempre que haya cambio, ya sea un cambio de contexto, o sea un cambio personal en la determinación de uno de moverse de dirección, va a haber oposición. Por esto que te digo, digamos, el cambio genera una resistencia, entonces siempre va a haber una oposición, algo que vamos a sentir que de alguna manera nos choca contra la inercia que veníamos teniendo. Pero la pregunta que seguramente te hagas a diario, porque vamos a llevar esto a nuestra vida cotidiana, es ¿cuánta de esa oposición y de esa resistencia es propia del cambio, es propia del movimiento, del nuevo rumbo, de la nueva dirección que estoy tomando, o cuánto de eso tiene que ver con una oposición espiritual? Es decir, cuando esa batalla es natural y es una batalla contra mis hábitos, contra cuestiones, contra la dificultad o la inflexibilidad para adaptarme, etc. Y cuando hay algo que está operando atrás y es una oposición que genera una batalla espiritual. Y por eso quiero que ahí profundicemos un poquito sobre esto, ¿no? Que por ahí son palabras y es un lenguaje que a veces tenemos incorporado, pero bueno, no siempre, digamos, profundizamos sobre esto, ¿no? Y tiene que ver con qué entendemos nosotros por batalla espiritual, en qué momento nosotros identificamos que algo empieza a operar desde un lugar espiritual y que lo que está sucediendo no tiene que ver con cuestiones humanas, como vemos una y otra vez que pasa en los relatos bíblicos, en donde, digamos, hay veces en donde Dios va en contra del corazón del pueblo que se endureció y que tiene que cambiar y que se tiene que arrepentir, y hay otras veces que dice, no, ayunen, oren, porque lo que está sucediendo es una batalla que se libra primero en el mundo espiritual, ¿no? Y el ejemplo claro está en el libro de Daniel, en donde
cuando viene el ángel le dice, en el momento que vos oraste, tu oración fue escuchada, pero tardé todo este tiempo peleando y batallando en lo espiritual para traer la respuesta a la tierra, ¿no? Obviamente hay un montón de otros pasajes que nos hablan sobre esto, pero el punto es cómo nosotros podemos distinguir cuando hay oposición, y este año que transcurre, ¿no? Cuando empecemos a buscar esos cambios en nuestra vida, o cuando empecemos a ver que en la medida que queremos avanzar hacia un lugar hay oposición, ¿cómo podemos distinguir qué tipo de batalla tenemos por delante? Entonces, como te decía, ¿no? Hay muchas veces en donde la oposición y la batalla no está vinculada con algo espiritual. Tiene que ver con otras cuestiones de nuestra vida, ¿no? Falta de disciplina, ausencia de hábitos o inmadurez emocional, falta de preparación, no tener por ahí un carácter desarrollado, como te decía antes, inflexibilidad, ¿no? O sea, la dificultad para poder adaptarme a contextos de cambio, aprender cosas nuevas. Y la realidad es que, bueno, no sé si estuvieron el domingo pasado o escucharon la palabra de nuestro pastor, que justamente tiene que ver con el desarrollo, entre otras cosas, de la inteligencia espiritual, pero también de esa inteligencia emocional que necesitamos para poder justamente sobrellevar y adaptarnos a contextos de mucho cambio, ¿no? Y todas esas cuestiones que están vinculadas con nuestro carácter, con la ausencia de hábitos, con cuestiones, muchas veces de arrepentimiento, de tener un corazón ahí volcado al Señor o no, tener nuestro corazón duro, el orgullo, etcétera, las cosas que pueden aparecer, necesitamos abordarlas, por supuesto, y te diría que siempre que podamos hacerlo anticipadamente nos vamos a ahorrar mucho trabajo después, ¿no? Cuando uno tiene que trabajar cosas en su vida, ¿no? Uno por ahí está pidiéndole a Dios ocupar un lugar, estar en, no sé, en una posición de trabajo, lo que fuera. De repente tenés acceso a eso y te das cuenta que te faltan habilidades de liderazgo, tratar con la gente, te vivís enojando con todo el mundo, no te bancás que la tarea no esté hecha, no sabes delegar. Bueno, si lo hubieses trabajado antes, te vas a ahorrar muchas cosas. Siempre estás a tiempo, por supuesto. Por eso insisto una y otra vez en la importancia del discipulado, de tener a alguien que te acompañe, alguien que te marque, que te corrija, ¿no? La Biblia nos habla del pastor con su vara y con su cayado, es decir, corrigiendo, acompañando, mostrando el camino, y todos lo necesitamos. Todos necesitamos esa dirección, esa guía que nos ayude a corregir aquellas cosas que intervienen en nuestra vida, ¿no? Necesitamos ahí trabajar en los hábitos, en cuestiones físicas. Si yo tengo problemas de salud por no cuidarme, por no comer bien, porque no hago nada de ejercicio y van pasando los años y eso me trae problemas, todo te va a doler igual, pero bueno, un poco menos, ¿no? Por lo menos la rodilla, la cintura, la espalda, bueno, ahí podemos mitigar un poquitito. No voy a hacer catarsis acá, pero bueno. Son cosas que si nosotros logramos justamente tener esa visión, esa sabiduría de poder trabajar antes con aquellas cosas en nuestra vida que pueden influir en ciertos momentos decisivos, es mucho mejor. Y ahora te voy a explicar un poco más por qué, ¿no? Pero vos fíjate, ¿no? A veces interpretamos que necesitamos en ciertos momentos de batalla espiritual tener una mirada espiritual de las cosas. Y uno dice, bueno, lo espiritual no está influenciado, intervenido por cuestiones de mi vida o de mi carácter. Esas son cosas que Dios va a tratar conmigo, digamos, en un nivel más personal. Pero cuando enfrente tengo, como podía tener el pueblo en ese momento, una batalla que se libra, una guerra espiritual, no voy a necesitar tanto de todas estas herramientas, ¿no? Que son más del mundo emocional, de los pensamientos y demás. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos, no sé, disciplina, ¿cómo vamos a lograr desarrollar una intimidad y un tiempo con Dios que nos permita hacernos crecer
en esta inteligencia espiritual o en este mundo espiritual que necesitamos conocer. Si no tenemos, por ejemplo, paciencia, no puedo sostener procesos, no puedo sostener los tiempos de Dios, me cuesta cuando Dios no me da una respuesta, me cuesta cuando algo no sale a la primera. Si no tengo carácter, esto que te decía antes, ¿no? Me vivo enojando con todos y por ahí en tu trabajo, no digo que no impacte, porque impacta igual que en otros espacios, pero aún con personas dentro de la iglesia en donde estás coordinando acciones, con, no sé, hasta los chicos de tu casa de amistad, ¿no? Que decís, ay Dios, estos chicos que no cambian más, qué sé yo. O sea, cosas que pueden empezar a intervenir, la falta de carácter, el desarrollo en algo que es una habilidad emocional y del mundo emocional, tiene impacto y tiene influencia en cuestiones que están vinculadas con lo que Dios quiere hacer con nosotros, el desarrollo espiritual que necesitamos tener. Porque las batallas espirituales las podemos discernir por medio del Espíritu y las armas que Dios pone a nuestra disposición son armas espirituales, ¿no? Pero para nosotros tener ese desarrollo y esa sabiduría espiritual, antes, digamos, todo nuestro ser tiene que estar sujeto a ese espíritu. No quiero como marear mucho con este concepto, pero digamos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero estos no son tres niveles totalmente, compartimentos estancos que no se conectan entre sí. Lo complejo quizás del ser humano es que son tres áreas y tres partes de nuestra vida que están totalmente entrelazadas, involucradas. Como te decía recién, un aspecto como puede ser la paciencia, que es algo que se desarrolla en el ámbito natural, digamos, o que es una inteligencia que tenés que, digamos, no sé si alguien nace con esa inteligencia, pero bueno, es algo que podés ir desarrollando, tiene absoluta incidencia en, por ejemplo, una disciplina espiritual que necesitas desarrollar. Si yo no tengo paciencia, si no puedo esperar, difícilmente pueda tener tiempos con Dios de silencio y de escucha, ¿no? Creo que hoy eso es bastante complejo porque todo el sistema de comunicación está pensado para que vos tengas un span de atención de 30 segundos. Entonces, bueno, Dios no te habla cada 30 segundos, ¿no? Y no siempre, justamente, la palabra una y otra vez nos muestra cómo Dios habla en el silbo apacible, en el espacio de calma, en los momentos en donde bajamos de toda esa ebullición que empieza a estar en nosotros. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el desarrollo, el trabajo que nosotros necesitamos hacer y el cambio que necesitamos hacer en lo interno para poder simplemente discernir lo que hay por delante, las batallas, cuando algo viene desde lo natural o viene desde lo espiritual, es absolutamente integral y tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida. Si bien las funciones no son las mismas, y las emociones no es lo mismo que los sentidos espirituales, porque no son la misma cosa. El discernimiento no es inteligencia, intuición humana, digamos, no tiene que ver con un proceso lógico de pensamiento, no es algo que viene del espíritu y el espíritu lo abre, lo revela y lo desarrolla en tu espíritu, pero todo eso está totalmente entrelazado. Todo eso impacta entre sí. Entonces, sí o sí yo necesito mirar mi vida desde esta integralidad. Para poder discernir, porque justamente cuando lo que tengo por delante tiene que ver con una batalla y una oposición natural que se da, o cuando hay algo que está sucediendo y manifestándose en lo espiritual, para yo poder entender y para poder discernir necesito desarrollar ese tiempo y esa escucha con Dios. No es algo como que lo hace un monje de claustro, como uno tiene que apartarse en el medio de la nada. No, son justamente, es el hábito de la vida, es el tomar ese tiempo de oración, de ayuno, de disciplina, todas aquellas cosas que yo necesito para que el Señor me hable, ¿no? Y si de vuelta mis
todas mis emociones y toda mi cuestión más humana está muy en ebullición y yo no tengo eso sometido, ¿no? Si yo todavía necesito la aprobación de los demás y todavía no tengo paciencia para esperar los procesos y todavía todo me ofende y, digamos, cuando todo eso está muy activo en mi vida, me va a ser muy difícil distinguir y bajar eso para poder entender qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? Y eso me limita y me impide avanzar en muchos aspectos para alcanzar esas promesas que Dios tiene para mí. Y como te decía ahí en el tiempo de Cena del Señor, también tiene un impacto sobre la iglesia, ¿no? Nosotros no solamente este tiempo de bendición y de ser símbolo y fuente de bendición, no está solamente vinculado con esa meta que vos tenés para el 2026, ¿no? Tiene que ver también con un propósito y un plan que el Señor tiene para nosotros como congregación. Y también es necesario que tengamos nuestros dones activos, nuestra mirada espiritual atenta, percibiendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero de vuelta, si está totalmente activo, todas esas cosas de mi vida que todavía no logré resolver y que cada vez que quiero avanzar para ayudar a alguien me aparece, ¿no? Esa cosa del justiciero que se ofende porque no le hicieron lo mismo que él hizo y te aparece la ofensa que te molestó, que tal te dijo tal cosa y aparecen todas esas cuestiones humanas, ¿no? No las juzgo desde qué mal que te pasen, a mí jamás me pasarían. No pienso que eso sea así, pero necesitamos trabajar en esas áreas de nuestra vida para dejar que el Espíritu pueda crecer en nosotros y poder justamente discernir lo que hay por delante. No hay otra manera, no hay un ABC, una forma de el checklist, ¿no? Si te pasan estas 4 cosas, estás ante una batalla espiritual. Sino que necesitamos tener esa conexión con el Espíritu y vemos a lo largo de la palabra cómo el Espíritu no es homogéneo, ¿no? Así como Jesús no sanaba siempre de la misma manera, ni siempre abordaba a las personas de la misma manera, el Espíritu tiene para cada uno de nosotros algo distinto y para cada momento algo distinto. Entonces, también así como el pueblo de Israel en un momento le dijo váyanse cautivos y ahora le dicen vuelvan, reconstruyan el templo, aunque no tengan ningún tipo de apoyo militar, de la misma manera nosotros necesitamos entender y escuchar a Dios para poder avanzar en la vida y para poder justamente recibir esas palabras de Dios, ¿no? Si querés bueno, no lo voy a decir. Voy a volver ahí un poquito a esta historia del pueblo de Israel en ese tiempo. Lo que les está diciendo ahí, en este caso el profeta Ageo al pueblo de Israel es, ustedes no están entendiendo los tiempos. Es decir, ustedes no están discerniendo, no sé cómo se dice esto en tiempo pasado, creo que no sé, discerniendo. Bueno, está aprobado por la Iglesia del Centro. No están discerniendo los tiempos, no están entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Están viendo que hay algo en sus vidas que no está funcionando, ¿no? Están trabajando, se esfuerzan, ven que lo que ganan cae en saco roto, ven que tienen para comer pero no se sacian, ven que tienen todo lo que necesitan pero no es suficiente. Ustedes no están entendiendo el tiempo. No es tiempo de eso. Necesitan discernimiento para entender que este es el tiempo. Dice, el pueblo dice, no es el tiempo de reconstruir el templo, pero yo le digo, sí es el tiempo de reconstruir el templo. Es decir, el Espíritu nos habla y para eso necesitamos discernir en el tiempo en el que estamos y necesitamos discernir cuál es la palabra que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Porque hablarte de bendición es hablarte, quizás esto de una manera amplia, ¿no? O sea, decirte que vos vas a ser
fuente y símbolo de bendición, yo lo puedo interpretar como que Dios me va a abrir X puerta que para mí es importante, vos podés interpretar lo que para vos es tal o cual cosa. Nuestro pastor nos habló de todos los desafíos como congregación que tenemos y las acciones que para este año tenemos por delante como comunidad, pero es importante que nosotros al pensar en qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en este año y en dónde quiere ponernos como fuente y símbolo de bendición, escuchemos qué es lo que nos está diciendo, hacia dónde nos está llevando. Y déjame decirte que la oposición espiritual se da cuando hay una promesa de Dios. El diablo reacciona a la palabra de Dios. No va en contra de tu plan, va en contra del plan de Dios. Es el plan de Dios en tu vida el que quiere desbaratar, ¿no? Y se activa la guerra espiritual cuando nos ponemos en marcha para ir a alcanzar esa promesa de Dios. ¿Y cómo sé que lo que estoy escuchando, lo que estoy entendiendo para este año tiene que ver con una palabra de Dios? Y para mí hay algo que es clave en esto, y es que las promesas de Dios siempre son mucho más grandes de lo que vos podés alcanzar, ¿no? Lo que Dios le estaba pidiendo a este pueblo era que ellos reactiven una obra para la cual no tenían recursos, no tenían apoyo político y no tenían apoyo militar. Es decir, no tenían lo necesario para llevar adelante esa tarea. Eso que venía para ellos y que Dios quería devolverles no era posible humanamente. Cada vez que Dios trae algo a nuestra vida, siempre nos desafía, siempre necesita el espacio para que Él pueda ocupar ese lugar dentro de la promesa. La promesa de Dios siempre es más grande que lo que yo con mucho esfuerzo y sacrificio puedo lograr. Esto, por supuesto, no quita el mérito a todas aquellas cosas que podemos buscar y hasta pedirle a Dios, por supuesto, que tienen que ver con disciplina, esfuerzo, adquirir conocimiento y todas estas cosas que hablamos antes. No hay nada de malo en eso. Pero lo que tiene que estar por delante de nuestra mirada es esa palabra que Dios suelta sobre nosotros en donde no hay manera humana y natural de poder alcanzarla. Ahí en Zacarías capítulo 8 dice lo siguiente, en el versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice, ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes, que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos. ¿No? Y por eso lo primero, ahí cuando Dios nos da una promesa, lo primero que la distingue es que Él tiene que entrar en ella. La historia continúa porque cuando el pueblo recibe esta palabra y la cree y la activa por la fe, empiezan nuevamente las tareas de reconstrucción. Y cuando empiezan a hacerlo, se empiezan a levantar enemigos, oposición. Empiezan justamente las batallas, porque los pueblos que estaban alrededor dicen, no, ustedes no tienen derecho, ¿por qué están haciendo esto? ¿No? Si ustedes no son una nación independiente, no tienen un rey, no tienen nada, ¿qué están haciendo? ¿Cómo pueden hacer esto por su cuenta? Y empiezan los conflictos en medio de esas tareas de reconstrucción. Y para hacerles la historia corta, el pueblo eleva, este caso al rey Darío, rey de Persia, y Darío empieza a buscar los registros. Dice, no, Ciro decretó que nosotros podíamos hacer esta tarea porque recibió un sueño de parte de Dios, ¿no? Y ahí empieza
el imperio por medio del rey Darío a mirar los registros hasta que encuentra ese decreto que Ciro, el rey de Persia, había declarado, y vuelve a hacer efectivo el decreto y les da el derecho político y los recursos que necesitaban para poder continuar con esas tareas de reconstrucción. Proceso que duró 2 años, ¿no? Desde que ellos reciben la palabra y empiezan a ponerla en práctica hasta que el conflicto cesa y el rey de Persia, Darío, les da nuevamente un derecho para que ellos puedan hacer esta tarea. Ellos reciben la palabra y empiezan a ponerla en práctica, ¿no? Reciben la palabra y empiezan a accionar. Y cada vez que accionamos sobre una palabra y una promesa que Dios nos da, aparece la oposición. Siguen avanzando y siguen creyendo hasta que Jehová, el Señor de los ejércitos, tal como les dijo, les da la victoria completa. Nos ponemos de pie porque me gustaría esta parte final hacerla en oración. Les voy a pedir ahí a los músicos si pueden pasar. La verdadera batalla espiritual viene cuando comenzamos a activar las promesas de Dios. Nosotros tenemos este año una promesa, un paraguas, te diría, sobre nuestra vida y sobre esta casa. El Señor quiere reactivar muchas cosas que quizás por mucho tiempo estuvieron guardadas y que no se terminaron de concretar. Palabras que fueron para esta casa, palabras que fueron para tu vida. Este es el tiempo, dice el Señor, de avanzar. En nuestro corazón podemos decir, todavía no es el tiempo, pero el Señor dice, sí, este es el tiempo. Como casa sabes que tenemos un desafío y es el desafío de ampliar el espacio, de poder avanzar hacia la compra de un lugar para los chicos, y sé que puede haber algunas personas, en realidad no sé, supongo que habrá algunas personas que le puede parecer mejor, a otras le puede parecer peor, a otras necesario, otras ni sabían, no tienen hijos y no les importa. Pero como sea, este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de levantarnos, de estar para quien más lo necesita. Es el tiempo de que la iglesia pueda ser ahí un estandarte, una respuesta en medio de la necesidad. Es tiempo de movernos, de cada uno en lo individual, involucrarnos, dar de nuestro tiempo, salir de la comodidad, servir en aquello que nos parece quizás lindo, que tiene que ver, ¿no? A veces uno busca esas cosas que tienen que ver con lo que nos gusta hacer y demás, o en aquello en donde haya necesidad, ¿no? El Señor nos llama ahí a movernos, a activarnos, a ser parte de la casa, a ser parte de esta obra y de esta tarea de reconstrucción,
que esta ciudad necesita. Y también en lo personal, en tu vida, ¿no? Esas palabras, esos sueños, esas cuestiones que pueden estar ahí atesoradas en tu corazón, quizás tiene que ver justamente con sueños, con una vocación, con algo que está frustrado, que no entendés para dónde, que estás como un poco trabado en hacia dónde avanzar. Quizás también puede ser en lo ministerial, incluso en el servicio, no sabes en dónde empezar a activarte. Quizás querés ser en tu casa, en tu barrio, en tu contexto, símbolo, fuente de bendición, y que la bendición no solo venga a tu vida, sino que fluya a través de tu vida, pero no sabés, no podés, no entendés mucho el camino por dónde, y eso está ahí como latente, ¿no? Como latente, no está olvidado, pero no pareciera que las cosas estén dispuestas para avanzar. Ahí cerrá tus ojos a donde estás, porque que sea el Espíritu el que pueda ahora mostrarte, primero que nada, cuáles son esas promesas que tenés que empezar a activar en este tiempo, esas palabras sobre las que tenés que empezar a caminar, ¿no? De vuelta te doy esa clave. Si el Señor da una palabra, Él tiene que entrar en ella. No puede ser algo tan fácil de alcanzar. Él tiene que entrar en ella. También hay batallas que son del mundo emocional, cuestiones con las que hace tiempo estás lidiando y quizás naturalizaste en tu vida, ¿no? Ansiedad, temor, tristeza, amargura, enojo, mal humor. Esas cosas con las que ya convivís, con las que quizás hasta intentaste y buscaste ayuda y trataste de salir adelante, y hace años que está lo mismo y no lográs avanzar, ¿no? Este es un tiempo para dar batalla definitivamente a todos aquellos aspectos de nuestra vida que necesiten ser redimidos en este tiempo, redimidos. El Señor tiene poder sobre toda nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo se someten al señorío, a la autoridad de Cristo. Se esconden en Dios. Espíritu, alma y cuerpo tienen derecho a recibir la redención. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra toda oposición que se ha levantado primero en las mentes de cada uno de nosotros, mediante argumentos, mediante altivez, yendo en contra de lo declarado por la palabra, y en el nombre de Jesús sometemos todo pensamiento a la autoridad y al señorío de Jesucristo. En el nombre de Jesús, sos Rey de nuestra vida, Jesús. Sos el Rey de nuestra vida, sos el Señor de nuestra vida. Todo pensamiento que no está alineado a tu visión para estos tiempos, la sometemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta en el mundo económico, en los recursos de este pueblo, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo echamos de nuestra vida, lo echamos de esta casa. En el nombre de Jesús. Vienen tiempos en donde se siembra y se recoge, en donde se come y se sacia, en donde tu pueblo produce mucho fruto para sí mismo y para otros. En el nombre de Jesús. Vienen tiempos en donde la prosperidad y la abundancia no serán solo producto del trabajo, sino producto de la bendición que el Señor derrama sobre su casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Y ahora, Señor, despierta todos nuestros sentidos espirituales, nuestra visión, nuestra intuición, nuestro discernimiento. Despierta, Señor, nuestra capacidad de ver. Dice ahí, vos le decías a tus discípulos, por ahora solo pueden entender estas cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, van a entender los misterios, todo eso que está todavía a veces velado para nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, despierta, Espíritu Santo, nuestros sentidos espirituales, despierta nuestro espíritu para que podamos ver, para que podamos escuchar, para que podamos discernir, para que nos podamos levantar en la autoridad que como hijos de Dios tenemos, para que podamos interceder por nuestra nación, por nuestros hermanos, por quienes más lo necesitan. No solamente ayudar con nuestros recursos naturales, habilidades, sino que podamos transformar la realidad, Señor, activando el mundo espiritual, el cielo en la tierra, los misterios, Señor, lo escondido en tu presencia. Despierta, Espíritu Santo, despiértanos, que seamos una iglesia que se levanta, una novia que te espera, una novia que responde, una iglesia que sabe funcionar como cuerpo, que discierne el cuerpo de Cristo. Despiértanos, Espíritu Santo, despiértanos en este tiempo. Y ahora, ahí nos armamos con las armas de tu palabra, con el Evangelio, con cada una de las armas que nos has dado, Señor, para ponernos en la brecha, para ir adelante, Señor, para decir que sí y avanzar hacia lo que tenés para cada uno de nosotros y de todos nosotros como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Esta noche yo te pido, Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, que sea esta noche una noche de visiones, una noche de palabra, una noche de sueños, que al recostarnos esta noche pueda empezar a activarse en nosotros el soñar, el tener revelación, que la palabra cobre vida. Dice ahí Hebreos que tu palabra, Señor, es poderosa como una espada de dos filos que divide el alma del espíritu, que divide lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Por eso, Señor, que tu palabra podamos comer de ella, que podamos entenderla en un nivel más profundo. Señor, llévanos más profundo, Señor, más profundo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente.
Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.